la séptima y última trompeta de juicio. Y llegamos a nuestra época, la época del fin, la época de la séptima trompeta de juicio que terminará para siempre con el reino del mal. ¿Quieren ustedes que este mundo termine pronto? Para ir a casa, a la casa de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Bueno, les damos la bienvenida y también la despedida con este último diálogo sobre las trompetas de guerra del Apocalipsis. Alguien decía que el que más aprende es el que enseña, y así nos sentimos al compartir con ustedes esta conversación animada con mi madre Azucena y mi padre Alberto Treyer. Se trata nada menos que de uno de los temas más claros que nuestra iglesia tuvo sobre el Apocalipsis, pero que se ha vuelto complicado en estos últimos años debido a la introducción de diferentes metodologías teológicas y también las exigencias de estudiar la historia que muchos teólogos tratan de evitar. Cuando estaba en la preadolescencia, aprendí a andar a caballo y descubrí que cuando volvíamos al establo, el caballo reconocía el lugar y apresuraba su paso. Bueno, no es que queramos cerrar ya esta serie porque sabemos que el tema es tan apasionante que nos estaremos quedando con ganas de más. Pero entremos ya en materia. ¿Cuál es la primera pregunta que me vas a hacer, Azucena? Recientemente algunos han sugerido que con la interpretación de los 2310 años de Guillermo Miller, el 22 de octubre de 1844, y la interpretación de Josias Litch sobre la culminación de la sexta trompeta, el 11 de agosto de 1840, murió el historicismo. ¿Es cierto eso? No, de ninguna manera. En lo que respecta al protestantismo, podemos decir que sí. Vagamente pueden haber algunos que todavía creen que el papado fue el anticristo de la Edad Media. Pero los que pasaron por el chasco de 1844 decidieron estudiar más a fondo esas dos profecías y encontraron que lo que habían predicado era verdad en lo que corresponde a la fecha, pero no en cuanto al acontecimiento que debía esperarse para 1844. Quiere decir que el chasco no les hizo perder la fe, entonces. Fueron muy fuertemente sacudidos, pero también nobles, como los bereanos, que procuraron encontrar la respuesta a su error en la Biblia. Eso fue lo que sucedió. Para la iglesia adventista que surgió de ese chasco, el historicismo permanece como el único método aceptable de interpretación de las profecías apocalípticas. Es más, descubrieron que esas profecías predecían el levantamiento de un movimiento religioso que iba a preparar un pueblo para que estuviese en pie ante la venida del Señor. ¿Y por qué los protestantes terminaron rechazando la interpretación tan clara y precisa de esas profecías? Porque vieron que de aceptarlas tendrían que volverse adventistas, ya que tanto la profecía de Daniel 8:14 y la profecía de la séptima trompeta desembocan en la iglesia adventista. Eso lo vimos rápidamente en el diálogo anterior y lo vamos a ver más nítidamente hoy al enfocarnos especialmente en la séptima trompeta. Pero convengamos en que el gran chasco de 1844 hizo que los adventistas quedasen como los únicos herederos del historicismo protestante que predominó durante varios siglos. ¿Y en qué creen los protestantes y los evangélicos hoy cuando estudian los libros de Daniel y Apocalipsis? En general, muchos protestantes y evangélicos volvieron al alegorismo y espiritualizaron, como en la Edad Media, las profecías apocalípticas.
Otros se volvieron más escépticos y adoptaron el preterismo al no intentar más encontrar en la historia el cumplimiento de las profecías. Y no faltaron tampoco quienes se dejaron tentar por las típicas fantasías futuristas. Por ejemplo, la Scofield Reference Bible adoptó el dispensacionalismo y el futurismo como método interpretativo de la Biblia en 1909 y luego en 1917. Una vez más, para esa Biblia comentada, Roma dejó de merecer los juicios de Dios que habían anunciado las trompetas del Apocalipsis. Además, como el papado recibió un golpe mortal a su predominio político en 1798, pensaron que su pasado sanguinario había quedado atrás y no prestaron atención al hecho de que su poder político iba a ser restaurado según la profecía de Apocalipsis 13 y 17. ¿No corremos hoy ese mismo riesgo en el adventismo de dejarnos llevar por la corriente del mundo y abandonar el historicismo como lo hicieron los protestantes? Sí, por supuesto, el peligro estuvo y sigue estando a la vuelta de la esquina. Hay evidencias aquí y allí de algunos teólogos que quieren ser reconocidos en los círculos teológicos de otras universidades y patalean, por así decirlo, entre el historicismo y las metodologías nuevas que aprendieron en tales universidades a donde van a estudiar. Así debilitan la herencia protestante y de nuestros pioneros que recibimos. En ese tira y afloje que hablas, he visto algunos que deambulan entre el historicismo y el futurismo. Piensan, por ejemplo, que las trompetas del Apocalipsis tienen doble cumplimiento, uno histórico que ya pasó y otro futuro. ¿Hay algún fundamento para tal suposición? No, en absoluto. Las profecías apocalípticas no tienen doble cumplimiento. Se cumplen una vez y no vuelven a cumplirse. La historia profetizada para una época puede volver a repetirse, pero no la profecía. Si hay una repetición histórica, Daniel o Juan en el Apocalipsis proyectan esa repetición en otra profecía. Una prueba de que las profecías apocalípticas tienen un cumplimiento pasado que no vuelve a repetirse, la encontramos en las declaraciones de Juan al concluir cada uno de los ayes de las últimas 3 trompetas, más definidamente entre la conclusión de la 5ª y 6ª trompetas sucesivamente. Leámoslas. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Apocalipsis 8:13. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Apocalipsis 9:12. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:14. Aquí se ve claramente que cuando se concretó un ay, el que sigue, como en la 5ª trompeta, no vuelve a cumplirse en el futuro porque dice que ya esa trompeta pasó y después viene el siguiente ay de la siguiente trompeta. Correcto. El segundo ay es la 6ª trompeta que, según vimos en el diálogo anterior, terminó en 1840 o en una escala corrediza de los mismos eventos en marzo de 1844. ¿Por qué hay quienes están queriendo extender la 6ª trompeta a nuestra época actual? Porque han perdido la fe en la herencia profética que se nos confió y confirmó el espíritu de profecía. En lugar de ver guerras que se anuncian al son de trompetas, improvisan teorías estériles porque se imaginan que podrían representar ideologías o filosofías. Pero no, las trompetas de guerra son castigos divinos contra los intentos del diablo de unir al mundo entero en un imperio rebelde contra Dios.
Algunos han traído a colación la cita de Elena de White en la que anuncia que trompeta tras trompeta sonará y piensan que se refiere a las trompetas del Apocalipsis para proyectarlas hacia el futuro. Si las trompetas no tienen doble cumplimiento, ¿cómo explicamos esa cita entonces? Ella no menciona en esa cita las trompetas del Apocalipsis. Al decir trompeta tras trompeta, está refiriéndose a guerra tras guerra, porque las trompetas se tocaban para la batalla. Y eso está en armonía con lo que advirtió Jesús para el tiempo del fin. Habría guerras y rumores de guerras sin que fuese el fin todavía. Mateo 24, versículos 6 al 8. La conclusión del segundo ay, es decir, la conclusión de la sexta trompeta, aparece después de los símbolos que predicen la Revolución Francesa atea en el versículo 8. ¿Cuál es la diferencia entre la Revolución Francesa, que inauguró una era de terror para el mundo cristiano apóstata, y la sexta trompeta del Apocalipsis? En la Biblia, las trompetas son llamados a la guerra que provienen de afuera, no del interior de un pueblo o de un imperio. Pero la Revolución Francesa produjo un terremoto político que se gestó en el interior del Sacro Imperio Romano. Leamos Apocalipsis 11:13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y murieron en el terremoto 7,000 personas, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Prestemos atención al hecho de que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Sucedió dentro de los dominios de la Gran Babilonia, en una de las 10 tribus que formaban los reinos europeos, que estaban bajo la autoridad del Sacro Imperio Romano y bajo el papel religioso prominente del Papa. Entiendo que no tenemos tiempo aquí para estudiar esa sección de la profecía sobre el tiempo del fin, pero por razones cronológicas, ¿por qué el texto dice que los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo? La Revolución Francesa atea tuvo lugar en 1789, justo después de la alegría de los pueblos por sentirse liberados de la amenaza del juicio de Dios y de una concepción distorsionada del infierno por parte de la Iglesia Católica Romana. Otros hombres piadosos fueron llamados a mirar hacia el cielo y fundaron sociedades bíblicas para difundir la Biblia. La primera sociedad bíblica fue la Sociedad Bíblica Extranjera y Británica, fundada en 1804. Pronto hubo otras sociedades bíblicas europeas en Suiza en 1804, Escocia en 1809, Finlandia y Hungría en 1812, Holanda en 1814, Suecia en 1815 y Francia en 1818. En 1946, 147 sociedades bíblicas nacionales se agruparon para formar las Sociedades Bíblicas Unidas y hoy en día trabajan en casi 200 países. ¡Qué notable! El fin de la sexta trompeta ocurrió en 1840, después de la Revolución Francesa que quemó la Biblia. Pero desde 1804 escucharon la voz del cielo que los llamaba a subir, Apocalipsis 11:12. Y luego de ese llamado se nos dice que el segundo ay pasó. Mirad, el tercer ay viene pronto, dice Apocalipsis 11:14. Así que entre 1840 y 1844, cuando la séptima trompeta comienza a sonar, el tiempo es corto. En Apocalipsis 4:1 encontramos también el llamado: sube acá al lugar santísimo para ver lo que sucedería después del misterio de Jesús entre los candelabros del lugar santo.
según la visión anterior. Allí, como en la séptima trompeta, vemos la corte del cielo con los 24 ancianos, lista para investir como rey al hijo de David. Impresiona que todo esté tan sincronizado en el Apocalipsis. A mí también me impresiona. En los diálogos anteriores vimos que una vez que se describe una trompeta, se pasa a la siguiente. Y eso es lo que vemos después de la sexta trompeta también. En el capítulo 10 del Apocalipsis se anuncia ya la séptima trompeta. Leamos. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo profético anunciado por Daniel no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Juró por el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Apocalipsis 10, 5 al 7. Es claro que el ángel no jura por nuestro supuesto honorable padre gorila, sino por nuestro Padre Creador. Pero es verdad que en el capítulo 10 el apóstol deja de hablar de la sexta trompeta y antes de describir la séptima trompeta en el capítulo 11 dice: el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:14. Quiere decir que entre la catástrofe de la sexta trompeta y la séptima hay un corto espacio de tiempo. Correcto. Eso captaron los pioneros de la Iglesia Adventista luego del chasco de no ver a Jesús venir en octubre de 1844. Estudiaron más a fondo las profecías de Daniel y Apocalipsis y descubrieron ese corto lapso de tiempo entre la sexta y séptima trompetas cuando el ángel de Apocalipsis 10 aparece para anunciar la séptima trompeta. Juan es llevado a ese lapso intermedio cuando el ángel le dice que el misterio que Dios anunció por sus profetas sobre esa época del fin iba ahora a consumarse. ¿Quiénes fueron esos profetas que anunciaron el tiempo del fin? El que más se destacó fue Daniel, obviamente, y parece obvio que el ángel de Apocalipsis 10 se refiere más que nada a él, porque tiene en su mano un librito abierto. A Daniel, el ángel le había ordenado cerrar su profecía acerca del tiempo del fin y sellarla hasta que este tiempo llegase. Varias veces se le ordena a Daniel sellar su profecía sobre el tiempo del fin hasta ese tiempo final. Leamos una de esas declaraciones. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allí, hurgando en la Biblia para entender su significado. Y el conocimiento, en referencia a esas profecías del fin, aumentará. Daniel 12:4. Y ese mismo ángel viene al apóstol Juan en el Apocalipsis para mostrarle ahora ese librito de Daniel abierto y decirle que ha llegado la hora para que ese misterio que Daniel no entendió, ni otros profetas tampoco, iba a ser entendido. ¿Cuándo? Cuando comenzase a sonar la séptima trompeta. Fantástico. Y hoy, nosotros que vivimos en esa época del fin, podemos entender sus profecías de una manera extraordinaria, porque la vemos cumplida a lo largo de los 2000 años de historia cristiana, por lo cual sabemos que estamos en la parte final de esa larga serie de sucesos predichos. Así es, otra de las profecías que debió sellar Daniel es la de los 2300 años que anunciaban la purificación o vindicación del santuario celestial para el 22 de octubre de 1844. Y ese punto de llegada aparece en el Apocalipsis, en conexión con la séptima trompeta,
porque en el ritual simbólico, que es figura y sombra de la realidad celestial futura, se purificaba el santuario cuando el sumo sacerdote abría la puerta al lugar santísimo. Y eso ocurría al final del año. Leamos esa profecía a la luz del ritual típico del día de la expiación que se efectuaba en el lugar santísimo. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Levítico 16:16. Vimos más extensamente esa conexión en la serie que tuvimos el año pasado de 10 diálogos sobre el templo del Apocalipsis. También la mencionamos rápidamente en el diálogo anterior sobre la sexta trompeta. Mientras que la sexta trompeta está enmarcada en el altar del lugar santo, Apocalipsis 9:13, la séptima trompeta abre la puerta al lugar santísimo, donde estaba el arca del mismo pacto. Leamos. El sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro, Apocalipsis 9:13. El séptimo ángel tocó la trompeta y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:15 y 19. Y vimos también, como lo expresó Elena de White, que una vez que el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, terminaba su ministerio en el lugar santo. En otras palabras, si según la profecía de Daniel 8:14, la apertura del lugar santísimo para purificar el templo celestial mediante una obra de juicio ocurrió en 1844, a partir de esa fecha, la sexta trompeta ya pasó, no continúa sonando. Y no debemos pasar por alto el hecho de que el ángel le ordena a Juan comer ese librito, representando a los que llegarían a ese periodo en que comenzaría a sonar la séptima trompeta y a develarse el misterio que no pudo entender Daniel en sus días. Juan come el librito que le parece dulce al paladar, pero termina siendo amargo en su vientre. Así representa el gozo inicial de estudiar las profecías de Daniel acerca del tiempo del fin y el chasco consiguiente. Leamos la siguiente descripción. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 8 al 11. En otras palabras, el estudio inicial de las profecías sobre el tiempo del fin del librito de Daniel iba a traer un gran gozo, pero concluiría produciendo un gran chasco, como vimos. Los que creyeron en 1844 que Jesús iba a venir entonces, predicaron felices su retorno basado en las profecías de Daniel sobre el tiempo del fin, pero al no venir el 22 de octubre de 1844, pasaron por un gran chasco. Y en lugar de ver venir a Jesús, que con tantas ansias esperaban, se les dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso fue exactamente lo que les pasó a los discípulos de Jesús también, cuando lo vieron morir en la cruz. Y así como Jesús les explicó el significado de las profecías a los discípulos después de resucitar, así también el entendimiento de las profecías bíblicas puede revivir la fe de los que han perdido la esperanza. Lucas en su evangelio retrata tanto la desilusión de los discípulos al ver morir en la cruz a su maestro,
como el entusiasmo que se apoderó de ellos al comprender las profecías que mostraban que Él era realmente el Mesías y que sus padecimientos formaban parte del plan de Dios para salvarlos. Cuando se dieron cuenta que era Jesús quien les hablaba, exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Qué paralelismo notable con respecto al chasco de 1844, porque Jesús se apareció a sus discípulos antes de ascender definitivamente al cielo y les dio también la misión de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio de la cruz. Los discípulos debían ser testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice Mateo 28, 19 al 20 y Hechos 1, 8. Al comparar esos pasajes de los evangelios con el que estamos considerando del Apocalipsis, encontramos que hay dos chascos notables y dos cometidos mundiales que reciben los que descubren tanto su error como su misión para con todo el mundo. Deben compartir la verdad que descubrieron por toda la tierra. Esto se ve claro en el último versículo de Apocalipsis 10. Porque dice: es necesario que profetices otra vez a todo el mundo. La primera vez que los discípulos recibieron el cometido de predicar el Evangelio de la cruz fue cuando Jesús resucitó y pasó a ser nuestro sumo sacerdote en el templo celestial. Y la segunda vez que los cristianos iban a recibir un cometido universal equivalente fue cuando Jesús abrió la puerta al lugar santísimo, al sonar la séptima trompeta, según ya vimos. El primer mensaje universal debía poner el énfasis sobre el Evangelio de la cruz, un símbolo de vergüenza y humillación, pero que pasó a ser el fundamento mismo del Evangelio de Cristo. Y el segundo mensaje universal debía dárselo al final, con un énfasis ahora en el Evangelio del santuario celestial, del ministerio de Cristo en ese templo. No cabe duda que el paralelismo es notable, incluso irrefutable. En la historia del cristianismo vemos esfuerzos misioneros en diferentes épocas, todos basados en ese cometido inicial que Jesús puso delante de sus discípulos después del primer chasco. Debió esperarse a la etapa final de las profecías bíblicas para que Cristo diese otro cometido universal delante de su pueblo. Y eso fue después del segundo chasco, el de 1844. Es admirable que la Iglesia Adventista no esconda nada, porque uno podría pensar que tratarían de ocultar el origen decepcionante que tuvieron. Y lo mismo podrían haber hecho los discípulos de Cristo. ¿Por qué será que Dios escoge un chasco para poner el fundamento de su evangelio tanto al principio como al final? El apóstol Pablo lo explicó muy bien, porque Dios desecha la sabiduría y poder humanos, porque sabe que no se puede poner el fundamento de la fe en el hombre. Si nuestra fe estuviese fundada puramente en nuestras deducciones y razonamientos, vana sería nuestra fe. Necesitamos algo trascendente, algo superior a nosotros. El fundamento de nuestra fe descansa en la sabiduría y el poder de Dios. Si Dios nos otorga su espíritu para encender la llama de la fe, no podremos, si Dios no otorga eso, no podremos creer ni ver nada tocante a la vida espiritual. Permitamos expresarse al apóstol Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 21 al 24. Y el resultado está a la vista. Del chasco del año 31 surgió el Evangelio de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios, y ese mensaje llegó a todo el mundo habitado. Así también, desde el chasco de 1844, surgió el Evangelio del juicio final representado en la séptima trompeta del Apocalipsis, y ese mensaje está hoy en todo el mundo. Del primer chasco provino la iglesia cristiana, del segundo, la iglesia adventista. Sí, mis queridos amigos, vivimos en el tiempo del fin. Esta es la época en que debía exaltarse por toda la tierra el evangelio del juicio y de la vindicación del trono de Dios en el templo celestial, tal como Dios lo había revelado en el librito que Daniel debió sellar. Esa iba a ser la verdad presente para la última generación. Y esa verdad profética está ya abierta, puede ser entendida y es maravillosa. Podrá ser considerada como locura para un mundo escéptico, pero para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Tengo una pregunta. En toda esta serie sobre las trompetas del Apocalipsis, estuvimos insistiendo que son trompetas que anuncian guerras contra el imperio opresor. ¿Qué clarín de guerra comenzó a anunciarse en forma especial a partir de 1844 en relación con la séptima y última trompeta? ¿Y contra quiénes debía caer ese castigo final? Las trompetas en el Apocalipsis tienen el propósito de anunciar el juicio divino que corresponde a cada generación y cuyo castigo cae sobre la generación involucrada. La séptima y última trompeta anuncia la destrucción del mundo por el ejército del cielo que Cristo mismo y sus ángeles tocarán por toda la tierra. Eso lo veremos al final. Leamos ese doble aspecto, el del anuncio y llamado a la guerra, y el de su ejecución. Notemos que el sonido de trompeta provenía del templo de Dios, algo que vemos también en las trompetas del Apocalipsis. Los sacerdotes en el santuario tocarán las trompetas. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Números 10, 9. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, mas el que se apercibiere librará su vida. Ezequiel 33, 2 hasta el 5. A ti, pues, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Versículo 7. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Prestemos atención al anuncio del ángel de Apocalipsis 10, que viene con el librito abierto ahora de Daniel. En relación con la séptima trompeta, le dice a Juan: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, Apocalipsis 10:7, en los días de ese ángel, durante el tiempo en que suena la trompeta, el misterio de las profecías del fin en Daniel se cumplirían. Los muertos son juzgados en ese tiempo, Apocalipsis 11:18, y se da el mensaje en
toda la tierra. La hora de su juicio ha llegado y el tiempo de exaltar al Creador. Apocalipsis 14:7. Creo que es el momento de considerar atentamente la descripción de la séptima trompeta para entender todo lo que involucra. Comencemos leyendo la primera parte de la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 11, 15 al 17. ¿Por qué dice que recién al final, con ese último anuncio de trompeta, los reinos del mundo pasan a pertenecerle a Dios y a Cristo? ¿Acaso no le pertenecieron siempre? Los reinos de este mundo siempre le pertenecieron a Dios porque Él es el Creador. Pero la Biblia, y bien definidamente el Apocalipsis, dicen que hubo un usurpador que le arrebató al Creador y al Redentor el reino de este mundo. Por eso Jesús llamó príncipe de este mundo al ángel rebelde. El día debía llegar en que el usurpador fuese quitado de en medio y la deidad recuperase su dominio completo de esta creación. ¿Por qué muchos dicen que Cristo comenzó a reinar desde que ascendió al cielo, al sentarse a la diestra de Dios? Eso lo dice la Biblia también, pero en Apocalipsis 11, 17, la voz del cielo dice que comienza a reinar al final. La mayoría de los teólogos no saben que Cristo debía ser coronado 2 veces. La primera vez cuando ascendió al cielo para inaugurar el templo celestial y ser establecido como rey sumo sacerdote. Eso fue profetizado en el Salmo 110. Un descendiente de David se sentaría a la diestra de Dios para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, versículos 1 y 4. Y también afirma la profecía de Zacarías que sería para gobernar y ser sacerdote sobre su trono, Zacarías 6:13. Es obvio que eso se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo. Lo dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento que citan el Salmo 110, por ejemplo, como prueba de su cumplimiento. ¿Y en qué estación del año se inauguró el tabernáculo del desierto y se ungió al mismo tiempo a los sacerdotes hijos de Aarón? En la primavera. Primavera, sí. Eso está en el último capítulo del Éxodo. ¿Cuándo ofreció Jesús su vida en sacrificio por el pecado para resucitar 3 días después y ascender al cielo? En la primavera. O en la época de la Pascua. Sí, es lo mismo. Por eso, de acuerdo al calendario apocalíptico de la Biblia, Jesús debía ser coronado como rey sacerdote en la primavera, cuando ascendió al cielo en el año 31 de nuestra era. Y al sentarse a la diestra de Dios lo hizo en el templo celestial donde es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:1. ¿Quiere decir que Jesús no se sentó entonces sobre un trono en la ciudad de David, la Nueva Jerusalén, en la inauguración de su ministerio celestial? No, eso no ocurrió entonces. La Biblia es clara en eso. Ese es justamente el error de los nuevos intérpretes del Apocalipsis en nuestra iglesia. Creen que Jesús se sentó sobre el trono de David en la Nueva Jerusalén cuando ascendió al cielo hace 2000 años atrás y que la visión de Apocalipsis 5 representa ese hecho. Pero aparte de que Jesús es investido,
no entronizado aún en esa visión de Apocalipsis 5, su asunción como rey de la Nueva Jerusalén es un evento posterior relacionado con su segunda venida. Ese error lo recibieron sin duda de los centros de estudio donde estudiaron. Pero, ¿cuándo eran investidos como reyes los hijos de David para reinar en la ciudad de Jerusalén? Porque es evidente que los pasos que da Jesús siguen el esquema representado en el calendario antiguo de Israel. Los reyes eran investidos en el 7º mes cuando comenzaba el calendario real. Si el padre moría antes, su primer año no se lo computaba hasta llegar ese 7º mes. Encontramos un hecho histórico muy interesante en el capítulo 11 del segundo libro de los Reyes de Israel. Allí se dice que antes de sentarse sobre el trono de David en la ciudad de Jerusalén, era costumbre que el nuevo rey recibiese el libro de la ley en el templo. Y esto ocurrió en el 7º mes, el mes del nuevo año cívico o real, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo donde estaba el libro de la ley y culminaba su periodo de servicios para comenzar un nuevo año de servicios en un templo ahora purificado. En el relato vemos que fue el sumo sacerdote quien le entregó el testimonio o libro de la ley al nuevo rey. Eso lo vimos ya ampliamente en una serie que se dio antes titulada Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis, que está disponible en tu página de internet, ¿no? Tanto en inglés como en castellano. Como otros teólogos han notado, y leo acá, la visión de Apocalipsis 5 proyecta una visión real como la de David, no sacerdotal como la de Melquisedec, que cumplió Cristo en la inauguración. Incluso los ancianos de la corte sacerdotal aclaman al Cordero con títulos reales, no sacerdotales, como la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Daniel describe ese momento diciendo, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Sí, por eso vemos en la 7ª trompeta, no en la primera, al comienzo de la era cristiana, a los 24 ancianos del Apocalipsis sentados sobre tronos, agradeciendo a Dios porque al fin se dispusieron a asumir los reinos de este mundo. Notemos que Dios le dijo a David que un hijo suyo, un descendiente, el Mesías por excelencia, iba a reinar a su diestra como sacerdote y rey, hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Algo que repiten los apóstoles en el Nuevo Testamento muchas veces, Salmo 111, Mateo 22:44, Hechos 2:34, Romanos 8:34, Efesios 1, versículos 20 al 22, Hebreos 1, 3, 13, 5, 10, 8, 1 y 2, etc. Y el hecho de que se describe de nuevo la corte celestial con los 24 ancianos en la 7ª trompeta, prueba una vez más que la visión de Apocalipsis 5 tiene que ver con una escena final de juicio que tiene como propósito investir al Hijo de Dios. Así es. Eso lo vemos también en Apocalipsis 3:21, donde Jesús dice que se sentó sobre su trono, el de su Padre en el pasado, pero que se sentará con su pueblo redimido en su propio trono, el de David, en la Nueva Jerusalén. Leamos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Así es, en el antiguo Israel, el templo estaba en la parte más alta de la ciudad de Jerusalén. El trono de David, en cambio, estaba en la ciudad. El pueblo que vivía en esa ciudad debía subir al templo. La investidura del nuevo rey se daba en el área del templo y junto con el pueblo, el rey iba al palacio real y se sentaba sobre su trono.
Así también Cristo, después de ser investido en el templo celestial al concluir el juicio, vendrá a buscar a su pueblo y será coronado como rey de la Nueva Jerusalén, junto a su pueblo en el mismo cielo. He tratado abundantemente estos aspectos en algunos de mis libros, así como en otros que están disponibles en Internet. Pero no debemos dejarnos entusiasmar de nuevo con ese tema porque tenemos más cosas para decir con respecto a la séptima y última trompeta. De todas maneras, creo que sería bueno preguntar acá si ese enfoque de 2 investiduras, 2 coronaciones, 2 entronizaciones fue captado por el espíritu de profecía. Aunque lo tratamos ya en la otra serie de diálogos sobre el templo de Apocalipsis, no estaría mal respaldar esa perspectiva con ese testimonio acá. Sí, como no, leamos algunas de ellas. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Cita a Zacarías 6, 12 y 13. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas 1, 32 y 33. El trono de la gloria representa el reino de la gloria y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 25, 31 a 32. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino el segundo advenimiento de Cristo. Esto no ocurrirá antes que Jesús haya completado su oficio sacerdotal en el santuario celestial. Depuesto su ropaje sacerdotal y puestas sus ropas más reales y la corona, para subirse en un carro de nubes y trillar a los paganos en su ira y librar a su pueblo. Lo dice Elena de White. Y también este acto final tendrá lugar cuando la coronación tenga lugar y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser rey de sus súbditos redimidos. Será bueno representar el calendario antiguo de Israel en su proyección apocalíptica que se cumple en Cristo. Vemos que el calendario sacerdotal comenzaba en el primer mes de primavera y concluía en el 7º mes, que daba al mismo tiempo inicio al calendario real. Así también Cristo fue coronado como rey sumo sacerdote en la primavera del año 31 y pasó al lugar santísimo en el primer mes de otoño, el 22 de octubre de 1844, más definidamente en la fecha correspondiente al día de la expiación. Su paso al lugar santísimo del templo celestial tiene que ver con su intercesión final en favor de su pueblo. El juicio que determina quiénes formarán parte de los redimidos en su reino y su investidura final como rey de su pueblo redimido. Estuvimos diciendo ya que las trompetas del Apocalipsis son, como lo era en el mundo antiguo, llamados para la guerra. Eso fue lo que constatamos en las 6 primeras trompetas. ¿Cuál es la escena de guerra que encontramos en la 7ª trompeta? Vemos allí el fundamento para que se produzca la batalla final del Armagedón. ¿Cuántos se necesitan como mínimo para que haya una pelea? 2, porque uno solo no puede pelear. ¿Y cómo tienen que estar esos 2 para pelear? ¿Contentos? No, enojados. No, son diferentes circuitos en el cerebro, el enojo y el de estar contento o jugar, no se mezclan. Así que nadie pelea las risas. Bueno, prestemos atención a cómo están en las 2 partes para la guerra final. Dice Apocalipsis 11:18. Se airaron o enojaron las naciones y tu ira ha venido
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, versículos 18 al 19. Vemos acá que la séptima trompeta proyecta también una escena de ira que se consuma. ¿Quiénes son los protagonistas? Las naciones del mundo y Dios. ¿Por qué? Porque destruyen su creación, razón por la cual el juicio celestial culmina con la destrucción de los que arruinan su creación. Quiere decir entonces que la ira de Dios para con el imperio opresor y las naciones que lo apoyaban fue parcial en las primeras 6 trompetas de guerra, y que ahora en la séptima trompeta esa ira se consuma luego del juicio celestial mediante la destrucción de los malos mayordomos de su creación. Exactamente. Esa ira divina se consuma en las 7 postreras plagas, de manera que en la séptima trompeta están involucradas las 7 plagas finales. Leamos Apocalipsis 15, 6 al 8. Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. De nuevo, estos otros pasajes impiden proyectar al final las trompetas del Apocalipsis, exceptuando la última que contiene la ira final de Dios. Y esa ira final se derrama ya sin mezcla de misericordia en las 7 postreras plagas. Al mismo tiempo muestra que el templo se abre, pero no para entrar, sino para salir, porque dice nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Y si todos salen y nadie entra, quiere decir que ha terminado la intercesión celestial. Un estudio concienzudo de las plagas del Apocalipsis nos muestra que ya no hay más posibilidad para el arrepentimiento, porque los malvados maldicen a Dios por las plagas sin arrepentirse ni darle gloria. ¿Con qué claridad se puede apercibir el plan divino de Dios para tratar con el mundo y su maldad? Desde la época de Babel, Dios ha estado impidiendo que las naciones se unan en un imperio de rebelión universal. Lo vemos en la historia de Israel. Y cuando esas naciones lograban unirse, procuraban destruir al pueblo de Dios. Pero Dios entonces los dispersaba hasta que llega ahora el momento en que Dios dice basta. La paciencia de Dios tiene límites. Con razón dijo el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Al concluir la sexta trompeta, vemos que a pesar de los castigos anteriores que impedían una unión completa del mundo en un imperio universal, las naciones no aprenden la lección y siguen con sus idolatrías y su deseo de formar un imperio universal que el Apocalipsis llama la Gran Babilonia. Babilonia significa confusión. Y al final está conformada por multitud de pueblos y naciones que Dios decide dispersar y destruir para siempre, como lo hizo en gran medida cuando el mundo era joven en la antigua Babel. Por eso las últimas plagas de la ira de Dios que se consuman en el período de tiempo de la séptima trompeta terminan partiendo en 3 pedazos la Gran Babilonia y destruyendo los reinos airados de este mundo para siempre. Y ya se habla de un imperio universal. Hasta los últimos papas están abogando por su establecimiento, con el fin de imponer una corte universal para establecer la paz en el mundo tan tumultuoso como el que vivimos.
Juan Pablo II quería comenzar el tercer milenio cristiano entregándole a Cristo un mundo unido. Benedicto XVI le entregó al presidente de los Estados Unidos una encíclica en donde establecía las pautas para esa unión. Y don Francisco ha estado permanentemente llamando a legisladores, políticos y economistas del mundo para imponer sus criterios que salvaguarden nuestra casa común. La pregunta es si realmente podrá unirse el mundo en una canción de paz universal. Por un momento podrán lograr tal vez cierta armonía, pero según la Biblia va a ocurrir lo que pude ver una vez cuando era niño aún. Una mujer de cierta edad llamaba a los gatitos cariñosamente y los gatitos venían mimosos, confiados en que iban a recibir comida y cariño. Pero los iba tomando repentinamente y poniéndolos en una bolsa. Cuando tuvo 3 o 4 gatitos adentro, sacudió fuertemente la bolsa y adentro se escuchaban los chillidos de las peleas de los gatitos que parecían tan buenitos. La mujer se reía entonces, a tal punto que apenas podía sostener la bolsa, viendo que un niño la estaba mirando con ojos tan grandes. Así sucederá también con esos sueños de unir el mundo para que haya paz. No habrá paz para los impíos. Y está claro en la Biblia que para los impíos no habrá paz. Isaías 48, 22, 57, 20 al 21. Y Pablo advirtió que cuando dijesen paz, vendría destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3. Jesús dijo también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y la paz que nos dejó es espiritual, es una paz interior. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Si no hay conversión, no hay paz. Si no se guardan los mandamientos, no puede haber paz, porque ese es el manual que Dios dejó para que su creación pudiese funcionar bien. La paz que busca el mundo es pasajera porque busca entretenimientos de toda naturaleza, satisfacción propia, y así no funciona el manual divino. Bien lo expresó el profeta Isaías. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Isaías 48, 18. Justamente ese aspecto resalta la séptima trompeta con la apertura al lugar santísimo, donde puede verse el arca del pacto divino con su pueblo. Dentro del arca o cofre cubierto de oro estaban los 10 mandamientos. Y el último remanente fiel que Dios se reserva en medio del caos del mundo, dice el Apocalipsis, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12, 17. Aquí está la paciencia de los santos, hechos santos por la sangre del Cordero, por supuesto, que limpia del pecado. Y son los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Creo que a este nivel cualquiera puede entender por qué las demás iglesias evangélicas y protestantes perdieron interés en la interpretación historicista del Apocalipsis y en especial la de las trompetas, porque al llegar a la séptima trompeta tienen que vérselas con el arca del pacto y una ley que desprecian. Esas iglesias no solo despreciaron la ley de Dios, sino también el juicio que se basa en esa ley. Pero los pioneros de la iglesia adventista lo captaron muy bien una vez que comprendieron las verdades tan vastas y maravillosas que debían desplegarse. Y
pudieron captarlo gracias a que pasaron primero por un chasco que los preparó para deshacerse de todos los prejuicios religiosos populares que habían tenido. Elena de White escribió, como puedes leer, Azucena: nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto. Apocalipsis 3, 7 y 8. Cristo había abierto la puerta, un ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. El séptimo sello termina con las típicas epifanías de la gloria de Dios, que se expresa acá con manifestaciones sobrenaturales de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 19. Eso ocurre en la conclusión de cada serie profética y bien definidamente en la séptima y última plaga. En otras palabras, la séptima trompeta y la séptima plaga terminan juntas, con el fin del mundo. Leamos la descripción de la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y del templo salió una voz potente del trono diciendo: hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un fuerte terremoto. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 19 al 21. Todo esto nos lleva a concluir que el sonido de la séptima trompeta apunta a la crisis final. ¿Describe el Apocalipsis esa confrontación final de las naciones? ¿El Armagedón es una guerra entre las naciones o entre Dios y las naciones? Aunque las naciones destruyen la creación divina, Dios no les permitirá extinguirla por completo. Esa destrucción, según lo vimos en el estudio de la séptima trompeta, la efectuará el Señor. Contrariamente al pensamiento popular, el Apocalipsis es claro en decir que la batalla final del Armagedón se dará entre las naciones que se unen en un último intento en un imperio universal y Dios mismo, quien vendrá en la persona de su Hijo con todos sus ángeles para rescatar a su pueblo fiel y destruir el imperio del mal para siempre. Por eso el llamado final de Dios es a no unirse a Babilonia, sino a salir de ella. Porque el mundo, incluyendo especialmente las iglesias caídas, se transformarán en una habitación de demonios. Dios entonces extiende el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 al 5. En Apocalipsis 19 se representa el ejército del cielo como montando a caballo, con jinetes vestidos de lino fino, blanco y limpio, y con Jesús al frente mismo de su ejército de ángeles. El pasaje dice que el capitán de ese ejército, Cristo mismo, juzga y hace guerra con justicia. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Esa será sin duda la única guerra justa y santa que se habrá librado sobre este mundo, porque no la librarán más seres humanos cargados de adrenalina e ira, sino Cristo mismo y sus ángeles puros y santos, bajo la orden de un Dios justo. Su ira es perfecta y justa porque sus juicios se manifestaron. Por eso, en las plagas finales del Apocalipsis, los ángeles dicen en Apocalipsis 16, 5 al 7, «Justo eres tú, oh Señor, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Jesús mismo dijo que sus ángeles tocarán la trompeta final de guerra y liberación por toda la tierra. Y el apóstol Pablo lo repitió al hablar de la resurrección final de los que creyeron en él. Leamos: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Mateo 24, 30 y 31. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. Amén. Sí, Ven, Señor Jesús.